relacionada a la concentración de algunos minerales, uno de los cuales en fisiología tiene directa atingencia en activar la función celular, específicamente relacionada a la concentración de iones calcio. Existen otros más que lógicamente por las cantidades que existen en la sangre parecieran tampoco ser tan relevantes, pero que sí cumplen una función muy importante en relación a activar circuitos enzimáticos para que el metabolismo celular ciertamente se pueda mantener en el tiempo. Me refiero al magnesio y en otro escenario al fosfato. Clásicamente, hablar de calcio en lo que concierne a la concentración de sangre es hablar también de la concentración de fosfato. Y vamos a ver en las siguientes diapositivas cómo es que la producción que se da a nivel de la glándula paratiroides, representada por la paratormona, va a ser muy relevante en relación a mantener en un rango relativamente estrecho la concentración de calcio necesario para que la actividad celular se pueda mantener en el tiempo. Recordando algunos aspectos importantes en fisiología, saber de que la concentración de calcio en el extracelular es harto incrementada en relación a lo que encontramos a nivel del intracelular. Las concentraciones o la diferencia o la proporción más o menos va en 10.000 a 1. Nótese entonces que algún tipo de aumento en la concentración de calcio a nivel de citoplasma celular evidentemente tendría que tener algún grado de influencia en activar la señal de activación celular. Bueno, un corte histológico de lo que corresponde a las glándulas paratiroides, que en resumidas cuentas nosotros reconocemos que son un número promedio de 4, están relacionadas a la glándula tiroides misma, de ahí que cuando ocurre algún escenario quirúrgico en donde se tengan que retirar o extraer la glándula tiroides, muchas veces podría haber también, en forma lamentable, la resección de estas glándulas que podían tener algún tipo de influencia en mantener los niveles de calcio y de fosfato en niveles adecuados a nivel de torrente sanguíneo. En forma definitiva, saber que el producto final que se vaya a dar de las glándulas paratiroides se va a vertir al torrente sanguíneo y desde aquí, lógicamente, va a buscar órganos diana que característicamente se van a estar relacionando a lo que concierne a la mineralización que ocurre a nivel del estrato óseo, a la función tubular que puede suscitarse a nivel túbulo y distal sobre todo, y a nivel intestinal a través de una activación de la hormona o de la vitamina D, en este caso gracias a la activación de la paratormona, que va a suceder finalmente a nivel del estrato renal. Bueno, en resumidas cuentas, esta resume todo lo que es la fisiología de la liberación de la paratormona. Saber que la paratormona tiene a nivel de la membrana celular una proteína receptora que va a estar midiendo, valorando si la concentración de calcio en el extracelular corresponde a lo que normalmente debería tener. Cuando esto va de la mano con un aumento o una disminución en la concentración del calcio, inmediatamente esta célula perteneciente a la glándula paratiroides va a comenzar a activarse. Se activa cuando la concentración de calcio en la sangre ha disminuido. Inmediatamente la célula perteneciente a esta glándula va a liberar una hormona muy importante que es la paratormona. Y esta paratormona, una vez que se libera el torrente sanguíneo, va a buscar células diana, las cuales, como estoy refiriendo, se concentran básicamente a nivel del hueso, a nivel del sistema tubular renal y a nivel del tubo digestivo. Directamente la influencia se va a dar a nivel renal y a nivel del hueso. A nivel del tubo digestivo la influencia es indirecta, es decir, no es la paratormona misma la que va a buscar activar alguna vía de señalización como ocurre a nivel renal o a nivel del hueso, sino que se va a valer de la vitamina D en su estado activo, la vitamina D3, para poder favorecer el desplazamiento del calcio que nosotros hemos ingerido en la dieta junto con el fosfato. Muy bien, entonces el objetivo de la paratormona, en otras palabras, es, dado que en algún momento ha detectado la célula productora de paratormona que no hay suficiente calcio, esta paratormona tendrá que trabajar con el hueso para que se libere más calcio, con el riñón para que absorba más calcio, o en forma indirecta a través de la vitamina D a nivel de tubo digestivo, duodeno principalmente, para que se tenga que resolver más calcio. Importante en todo este escenario fisiológico saber de que existe otro conjunto de células que tienen la capacidad de producir también una hormona que se parece a la paratormona, pero no es la misma. Es una proteína relacionada a la paratormona, pero que, dada su similitud estructural, puede también estimular a las mismas células que forman parte del sistema tubular renal, del hueso o del tubo digestivo. Por lo general, esta proteína que se relaciona a la paratormona se va a producir en un escenario
tumoral. Cuando se está desarrollando algún tipo de neoplasia en la economía, algunas células, sobre todo mesenquimatosas, tienen la capacidad de poder producir una proteína que se parece a la protohormona, pero que va a remediar muchos de los efectos. Y como hemos visto en endocrinología, por lo general, cuando el producto final ha nuevamente alcanzado su concentración normal, es decir, quien estimuló la liberación de la parotormona fue una disminución del calcio, para que en algún momento el calcio en aumento sea detectado nuevamente por esta célula que tiene la capacidad de poder medir que eso ha ocurrido, se frene la liberación de paratormona, como debería ocurrir, es decir, se desarrolla un feedback negativo. ¿Qué sucede en el ambiente tumoral? Por más que el calcio se haya elevado, esta célula tumoral sigue produciendo proteínas relacionadas a la paratormona, es decir, sigue activando los sistemas de aumento de calcio, trabajando con el tubuli, trabajando con el hueso, o con la vitamina D a través de la activación de la misma que genere mayor absorción de calcio desde el tubo digestivo. Bueno, entonces las dianas, características sobre las cuales la paratormona va a trabajar, repito otra vez, directamente hueso, riñón, indirectamente a través de la vitamina D3 para permitir la mayor absorción de calcio. Bien, cada vez que hablamos de calcio en relación a la paratormona y vitamina D, vamos a ver que indefectiblemente tenemos que enlazarlo a cómo se comportan los iones fosfato. La paratormona en general es prácticamente en su accionar bastante selectiva con lo que es el calcio. Va a buscar siempre mantener la concentración de calcio en niveles óptimos, pero con el fosfato es un tanto discriminativa. Va a tratar de casi siempre disminuir la concentración de fosfato. Vale decir, a nivel tubular renal no permite la reabsorción, sino que se sigue secretando. A nivel de hueso promoverá la liberación de ambos, pero para que luego a nivel renal finalmente se termine de eliminar el fosfato y recuperar siempre el calcio. En cambio, la vitamina D es una vitamina que va a favorecer la absorción tanto de calcio como de fosfato. Vale decir, es una mamá buena, entre comillas, que finalmente va a agarrar a sus dos hijos y finalmente va a buscar protegerlos a los dos, absorber o mejorar los niveles de estos dos minerales en el torrente sanguíneo. Muy bien, entonces, en ese accionar continuo, en relación a la concentración que existe de calcio en el torrente sanguíneo mismo, es que las glándulas paratiroides se van a ver en algún momento activadas o quizás suprimidas en su función principal, que es la de poder favorecer que haya mayor o menor liberación de calcio hacia el torrente sanguíneo. De todo el calcio que nosotros tenemos en la economía, el 99% está depositado en el hueso. La gran mayoría está en el hueso. Solo 1% está circulando en el torrente sanguíneo. De ese 1% que está circulando en el torrente sanguíneo, la mitad más o menos está presente en forma de calcio libre, calcio ionizado. Y la otra mitad está unido a la albúmina. Una pequeña cantidad está formando algunas sales que también están circulando en el torrente sanguíneo. En otras palabras, es ese calcio libre, calcio ionizado, el que directamente trabaja con las células de la glándula paratiroides para informarles si la concentración del mismo es la adecuada o no. Cuando se detecta que no es la adecuada, inmediatamente, repito, se libera la paratormona y esta va a hacer que el sistema tubular renal permita recuperar más calcio de lo que se ultrafiltró, hacer que a nivel del hueso se active una interacción entre el osteoblasto, formador del hueso, y el osteoclasto, la que resorbe el hueso, para que se libere más calcio, junto con fosfato, lógicamente. Y luego, con el sistema tubular renal, para que este fosfato, en relación al calcio, sea secretado y el calcio definitivamente absorbido. En forma indirecta, repito, se trabaja con la vitamina D, buscando su activación, para que esta vitamina D, a nivel del duodeno principalmente, permita la absorción tanto de calcio como de fosfato. Al final de cuentas, el objetivo aquí, ¿cuál es? Hacer que la concentración de calcio iónico, el calcio libre, alcance nuevamente la concentración que le permita activar diferentes vías de señalización celular. Muy bien, entonces el calcio y el fosfato son esenciales para la vida humana. Pareciera ser el primero y más dominante en ese escenario, pero en general junto con el fosfato notemos que forman parte de todos los tejidos duros, principalmente abocados al esqueleto y a los dientes. Pero también, sobre todo el calcio, participa en muchas vías metabólicas de activación celular y en la transmisión de señales, como lo hemos visto a nivel del sistema nervioso central, en donde gracias a la activación de neurotransmisores activadores, sobre todo como el glutamato, se aumenta la concentración de este mineral en el citoplasma. Pero no son las únicas funciones en donde nosotros vemos concentrada el accionar del calcio del día a día. También participa en la contracción muscular, tanto músculo liso, músculo esquelético como músculo cardíaco.
tal igual como ocurre en la transmisión de los impulsos nerviosos, secreción de hormonas, coagulación de la sangre, división celular, cicatrización de las heridas. Importante saber que ese 1% que hemos dicho hace un instante que está circulando en el torrente sanguíneo, la mitad está circulando con forma libre y casi la mitad está unido a la albúmina. Bueno, saber de que en relación a la albúmina, si por alguna condición la concentración de albúmina en sangre, que más o menos es de 3,5 a 4,5 gramos por decilitro, disminuyera, podría haber falsamente también algún tipo de alteración en la concentración de calcio. Vale decir, si no tengo suficiente cantidad de albúmina en el torrente sanguíneo, no tengo sitios de unión para poder coger al calcio. Por tanto, el valor de lectura que me da la medición del calcio en sangre pudiera ser falsamente elevado. Entonces tengo que ser un factor de corrección. Corregir el calcio en relación a cómo se encuentra la albúmina, ¿no? Para definir si es que ocurre o no algún tipo de cambio. Por ejemplo, si el nivel de calcio fuera de 4 en un paciente cuya albúmina es de 2, me dicen que yo tengo que corregir ese valor, si sé que es 3,5 lo normal, bajar más o menos a 0,8 por cada gramo que la albúmina ha podido descender. Entonces, si me dicen que estaba en 4, por ejemplo, la albúmina, lo normal, y ahora está en 2,5 o en 2, supongamos. De 4 bajó a 2. Significa que hay menos albúmina para unirse al calcio. Y el calcio que yo mido en sangre, supongamos que sale en 10. Entonces yo diré, ese 10 no es el calcio real, porque tengo que corregirlo en relación a la albúmina. Si me están diciendo que por cada gramo tengo que bajar 0,8, significa que al haber bajado de 4 a 2 son 2 gramos, significaría que tengo que reducir 1,6 miligramos por decilitro en la concentración de calcio. En otras palabras, ese valor de 10 que me daría un laboratorio ya no sería de 10, sino sería de 8,4, ¿no? Entonces tengo que corregir, en otras palabras, el valor de calcio en relación al valor que arroja la albúmina en el torrente sanguíneo. Muy bien, en la sangre, el fosfato, que es el otro mineral que casi siempre se va a mover con el calcio, se encuentra también en forma ionizada o formando parte del ácido fosfórico, que es el fosfato inorgánico. Repetimos nuevamente que el calcio circulante puede estar en forma libre, casi la mitad también unido a proteínas, y en el caso del hueso formando complejos que también pueden estar luego circulando en el torrente sanguíneo. En forma resumida, diremos entonces cuáles son las concentraciones que normalmente buscamos recordar en relación a este mineral tan importante. ¿Es importante saber cómo está la concentración de calcio? Sí, porque indefectiblemente el paciente en un nivel crítico de calcio alto o bajo puede tener también algún riesgo de complicaciones que podrían afectar su estado de salud, inclusive llevándolo a la muerte. Bueno, la concentración de calcio, el calcio total, el que yo puedo medir en torrente sanguíneo, es de 10 miligramos por decilitro. Pero cuando yo digo calcio total, estoy hablando del calcio que está libre y del calcio que está unido a proteínas plasmáticas, en este caso la albúmina. Calcio ionizado es la mitad, evidentemente, 50%. Si me dicen, ¿cuánto de calcio iónico tendría un paciente cuyo valor está en 8 miligramos por decilitro? Yo diré, bueno, el calcio ionizado es la mitad. Si está en 8 el total, el ionizado debe ser 4 miligramos por decilitro. Unido a proteínas, más o menos son 45%. Formando complejos, ese 5% escasa cantidad es el que también puede estar circulando en el torrente sanguíneo bajo la forma de estas sales fosfatos, bicarbonato o citrato, como ya lo mencionamos anteriormente. ¿Qué ocurre con el fósforo inorgánico? Bueno, la concentración es de 4 miligramos por decilitro. Noten aquí que la diferencia con el calcio es que la mayor parte del fosfato sí está ionizado, 84%. Y una pequeña cantidad, 10%, está unido a proteínas. Y un pequeño porcentaje casi similar al del calcio se encuentra también formando complejos que también están circulando en la economía. Bien, las fuentes principales de calcio fosfato. Principalmente para nosotros vienen de lo que obtengamos de la dieta, es decir, siempre se va a promover que a nivel intestinal haya una absorción continua de estos minerales para mantener un equilibrio en la sangre, pero cuando esto no se pueda dar, indefectiblemente va a ser el esqueleto el que va a ofertar un adicional de calcio y de fosfato cuando la economía vea que necesite estos minerales para las diferentes funciones que se van desarrollando en diferentes tejidos. Muy bien, entonces los principales procesos que nosotros tenemos para poder mantener la concentración de calcio y fosfato en la sangre en valores normales es acudir a la dieta y en segundo lugar al hueso, para que esta concentración se mantenga estable. Muy bien, cuando la concentración por alguna condición aumenta, es decir, yo oferto a la economía más de lo que requiero, evidentemente que tengo que ver mecanismos de eliminación del calcio. Y la principal ruta de eliminación que vamos a tener es que se puedan excretar por vía renal o coger el calcio y llevar a la formación de nuevo hueso. En relación al hueso, bueno,
tiene una composición histológica más o menos representativa, que ustedes deben recordar, una porción cortical, otra esponjosa. En la porción cortical encontramos el sistema cabeciano, donde están las ostionas, estos que están aquí, en donde vamos a encontrar un conjunto de células especializadas, no solamente las células residentes que son conocidas como osteocitos, sino también a otro conjunto de células conocidas como osteoblastos y osteoclastos, los cuales van a ayudar a mineralizar o desmineralizar el hueso según la necesidad que la economía vaya a tener en algún momento. Bueno, entonces son tres componentes celulares que encontramos en el hueso: el osteoblasto, cuya función principal es formar hueso; el osteocito, que es la célula residente, el que va a mantener la matriz extracelular; y el osteoclasto, que es el que va a resolver o destruir hueso cuando se requiera para que se vuelva a mineralizar o, quién sabe, activado en sobremanera para liberar más calcio y fosfato hacia la economía. Estos sistemas siempre se están activando y desactivando, vale decir, siempre están produciendo un fenómeno de remodelado continuo. Aquí notamos el osteoclasto, que está relacionado con los osteocitos, pero en celeste vemos a los osteoblastos. Los osteoblastos son células que tienen un solo núcleo. El osteoclasto es una célula multinucleada. Esta célula multinucleada emite una serie de prolongaciones, como vemos aquí, que se interrelaciona mejor con el hueso, lo van erosionando, y gracias a estas prolongaciones crean un medio rico en hidrogeniones que le va a permitir destruir o desmineralizar de forma mucho más adecuada al hueso, que lógicamente es rico en calcio y en fosfato. Muy bien, no son los únicos componentes que lógicamente van a estar trabajando en forma regular gracias al accionar de la paratormona, la vitamina D, sino que también depende de otro influjo hormonal más. Los estrógenos, por ejemplo. Los estrógenos limitan la resorción ósea, es decir, impiden que el osteoclasto esté destruyendo continuamente el hueso, para que no tenga un deterioro o una disminución en lo que es la mineralización normal. De ahí que las mujeres en edad fértil que producen una buena cantidad de estrógenos tengan algún tipo de factor de protección para evitar que los huesos se desmineralicen precozmente. Para cuando viene la etapa menopáusica, es decir, cuando ya viene la última menstruación y ya no hay producción de estrógenos, una señal indirecta que ya no produce estrógenos en cantidad suficiente, la mujer deja de estar protegida, por tanto, ahora se promueve más la activación del osteoclasto, que desmineralizará más el hueso, conllevando en algún momento la aparición de la osteoporosis. Paratormona y vitamina D, que ya sabemos que regulan el depósito y movilización de calcio; calcitonina, que tiene un rol bastante pequeño en realidad en relación al calcio. Cuando aumenta demasiado el calcio va a buscar promover la acumulación en el hueso o su eliminación con la orina, pero el rol no es tan determinante como el que clásicamente paratormona y vitamina E desarrollan. Los glucocorticoides pueden promover la activación del osteoclasto, es decir, llevar a mayor estado de desmineralización. Hormona de crecimiento, hormonas tiroideas promueven formación de nuevo hueso. En otras palabras, a nivel del hueso, no solamente interfiere paratormona, vitamina D, sino otro conjunto de hormonas más que establecen un estado de equilibrio según la necesidad que pueda ocurrir para que se suscite una adecuada mineralización del hueso. Bueno, entonces estamos viendo de que la paratormona y la vitamina D a nivel de torrente sanguíneo son los que me van a ayudar a regular la concentración de calcio y la concentración de fosfato. Sabiendo que paratormona va a ser claramente discriminativa en decir yo prefiero al calcio. Paratormona siempre va a buscar promover que el calcio esté estable, no le importa tanto cómo está el fosfato. En cambio, vitamina D, como buena madre, lo que va a hacer es buscar que tanto el calcio como el fosfato se mantengan en concentraciones adecuadas. Los blancos de acción para mantener el calcio dentro de los valores que consideramos normales: bueno, el tubo digestivo, directamente influenciado por la vitamina D, que promueve la absorción. ¿En dónde? Sobre todo a nivel duodenal. Los riñones, lógicamente, la sangre que tiene concentraciones de calcio y fosfato va a ultrafiltrarse y, como todo ultrafiltrado, sufre mecanismos de reabsorción. Bueno, aquí es donde interviene paratormona. La paratormona lo que va a querer es resolver calcio, pero a costas de eliminar fosfato. Y a nivel del hueso, bueno, la paratormona favorece el depósito y la resorción ósea. Lo que clásicamente debe hacer aquí es aumentar la cantidad de calcio y de fosfato libre en el torrente sanguíneo. Bueno, ese equilibrio que se da a través de la paratormona no es suficiente, porque evidentemente siempre vamos a necesitar la ingesta continua de este mineral que tenga que absorberse a nivel del duodeno. Recuerda que de toda la cantidad de calcio que uno va a ingerir finalmente en la dieta, es la célula intestinal de la mucosa con borde de cepillo la que va a definir cuánto de calcio voy a absorber. ¿Y eso de qué va a depender? De que haya mayor o menor cantidad de vitamina D. Si hay una buena cantidad de vitamina D, evidentemente el enterocito absortivo va a coger el calcio que está en la luz intestinal y lo va a introducir al intracelular, y posteriormente lo va a desplazar hacia el torrente sanguíneo.
Entonces siempre existe un estado de equilibrio entre lo que nosotros consumimos en la dieta, se tenga que absorber, ingresa al torrente sanguíneo y una vez en el torrente sanguíneo que está circulando a nivel del extracelular, según la necesidad se promoverá de que se vaya a depositar en el hueso o finalmente se vaya a eliminar por la orina. No todo el calcio que nosotros ingerimos en la dieta se absorbe. Lógico, depende de la cantidad y de la necesidad que la economía requiere en algún momento. Una buena proporción se puede eliminar con las heces. Sin embargo, algunas veces, en forma no valorada adecuadamente en los pacientes, a veces indicamos administración de calcio endovenoso. Entonces, puede haber ciertamente fenómenos de iatrogenia por mala indicación, en donde podemos aumentar la cantidad de calcio en la dieta, que sería perjudicial si es que nosotros no tuviéramos un sistema renal que se aboque a su eliminación, porque evidentemente hemos sobrepasado la cantidad que consideramos normal. Bueno, entonces, en relación a la dieta, en relación al fenómeno de mineralización y desmineralización que ocurren a nivel del hueso, a los fenómenos de reabsorción que ocurren a nivel del túbulo renal, vamos a mantener concentraciones adecuadas de estos dos minerales en el torrente sanguíneo. Lo que queremos es que estén en concentraciones estables. Repetimos que el nivel de calcio total es más o menos de 8 a 10 miligramos por decilitro. En el caso del fósforo, 4 miligramos por decilitro. Si me dijeran calcio ionizado, yo sé que el calcio total es 10, la mitad, 5, van a ser correspondientes al calcio libre, ¿no? Aquel que tiene directa influencia en el accionar celular. Bueno, ¿en qué escenarios patológicos nosotros ya nos vamos a preocupar? Muchas veces los pacientes no vienen con algún síntoma de que tengan mucho o poco calcio. Generalmente uno pide la medición de estos minerales como un aspecto de rutina. Y curiosamente, cuando viene el resultado, detectamos que hay algo anormal. ¿Cuándo nos vamos a preocupar? Bueno, hablamos de hipocalcemia cuando la concentración de calcio total sea menor a 8,5 miligramos por decilitro. Hipercalcemia si es superior a 10,5 miligramos por decilitro. Muy bien, entonces esos son los rangos que uno establece como anormales. El paciente puede venir con 11, con 12, con 13 miligramos por decilitro, pero todavía tranquilo, sin ninguna manifestación de daño aún. Pero si nosotros permitimos que ese nivel de calcio siga elevándose o siga disminuyendo, evidentemente vamos a encontrar ya la aparición de algunas manifestaciones que colindan con lo patológico. Bueno, ¿y cuáles son esas alteraciones que pueden ocurrir? Bueno, recordemos nuevamente cuáles son las funciones o en dónde está abocado la acción que normalmente el caso va a tener en la economía. Disfunción neuromuscular, el paciente está debilitado, a veces algo contraído, con fenómenos de tetania. Disfunción del sistema nervioso central, alteraciones en la conducta, sobre todo en el estado emocional de la persona, pueden cambiar. A veces el debut del paciente con hipercalcemia es un trastorno psiquiátrico. Catalogamos al paciente como un paciente con un trastorno psicótico, cuando en realidad lo que tiene es un desorden con el nivel de calcio que se está expresando de esa manera con un aspecto de irritabilidad en el accionar de la neurona. Pacientes con insuficiencia renal, calcificación de partes blandas o patología esquelética, porque muchas veces la sobreactivación de las células que desmineralizan el hueso, en el caso del osteoclasto, conlleva a que hay una pérdida de la mineralización ósea. Muy bien, entonces este calcio a nivel del torrente sanguíneo, sabemos en otras palabras que se tiene que mantener en concentraciones más o menos estrechas. 8 a 10 para algunos, 8 a 5 a 10,5 para otros, como lo señalamos anteriormente. ¿Quiénes influyen en mejorar el nivel de calcio cuando por alguna condición este ha disminuido? Evidentemente, quienes me aumentan calcio son paratormona y calcitiol. ¿Y quién lo disminuye? La calcitonina. ¿Cuáles son los blancos sobre los cuales se vale? La paratormona directamente hemos visto que va a trabajar con el hueso. El objetivo de la paratormona es trabajar con el hueso y con el riñón. En ambos escenarios tienen que aumentar la concentración de calcio en el torrente sanguíneo. Con el intestino, quien directamente trabaja es la vitamina D, pero recuerden ustedes que la vitamina D se consume como ergocalciferol o colecalciferol. Uno que se sintetiza en el cuerpo, otro que se consume con la dieta. Pero al final de cuentas, ambas formas son inactivas. Tiene que oscilarse en posición 1 o posición 25 para que recién sea activo. Por un lado, una parte ocurrirá a nivel del hígado y otro a nivel del riñón mismo. Y una vez activada a nivel del riñón, recién irá a nivel del duodeno a favorecer la mayor absorción tanto de calcio como de fosfato. Bien, entonces, el producto de la glándula paratiroides, la paratormona, va a tener como objetivo principal activarse para aumentar la concentración de calcio. Eso en forma normal, en el aspecto fisiológico. ¿Con quiénes trabaja? Con el hueso y con el riñón. En el hueso promueve mayor movilización de calcio y de fosfato, aumenta el calcio finalmente. A nivel de túbulo renal, aumenta la resolución de calcio, evidentemente, pero hemos dicho que para el es egoísta, es muy discriminativa. ¿Qué hace con el fosfato? Favorece su eliminación, limita la resolución de fosfato. En cambio, la vitamina D, en su estado ya activo, quien promovió la activación de la vitamina D es la paratormona,
A nivel del hueso, permite la resorción. A nivel del intestino, permite la resorción para mejorar el calcio, pero no solamente de calcio, sino también de fosfato. A nivel de riñón, promueve la resorción, lógicamente de calcio, pero también de fosfato. Para la vitamina D, en otras palabras, también aumenta calcio, pero como buena mamá, repito, también ayuda al fosfato. Aquí solamente estamos restringiendo el aspecto relacionado a mejorar la concentración de calcio. Siempre trabajando con la glándula paratiroides. Recuerden ustedes que cuando aumente la cantidad de calcio en sangre y regrese a un valor estimado como normal, es evidente que las células de la glándula paratiroides tienen que dejar de liberar paratormona. Es decir, se genera ese feedback negativo. Entonces, lo normal o la respuesta natural cuando la concentración de calcio disminuya, y eso es peligroso, las células de la glándula paratiroides sensan que ha caído el calcio, inmediatamente liberan paratormona. La paratormona busca el hueso, activa un conjunto de células que vamos a ver en un momento más quiénes son, favorece la desmineralización para liberar más calcio, es decir, busca aumentar su concentración. A nivel del sistema tubular renal, favorezco la reabsorción de calcio y la eliminación de fosfato, igual más calcio en sangre, aumento la calcemia. Y en forma indirecta, activo la vitamina D, porque es el riñón el que finalmente hidroxila en posición 25 a la vitamina D, para que esta vitamina D, yendo a nivel del intestino delgado, sobre todo a nivel duodenal, me permita absorber más calcio y fosfato. Y con esto, lógicamente, aumento la concentración de calcio. Todo lo contrario ocurrirá cuando la concentración de calcio sea muy alta. Evidentemente, la glándula paratiroides tendría que limitar la liberación de paratormona. Estas células de la glándula paratiroides tienen en su membrana, muy cerquita al lecho vascular, una proteína sensora o medidora de cómo está el calcio. Es una proteína que está acoplada a proteínas G. ¿Ya? Es una proteína receptor, pero que tiene la capacidad de poder medir concentración de calcio. ¿Ya? ¿Y cómo trabaja esta proteína receptora o sensora de calcio? Bueno, trabaja con proteínas GQ. Y si trabaja con proteínas GQ, evidentemente 2 segundos mensajeros se van a liberar. Inositoto y fosfato y de así glicerol. Entonces, si libera inositoto y fosfato, trabaja con el artículo endoplásmico, libera más calcio, y este calcio que se libera en el citoplasma celular, lo que va a hacer directamente es agarrar las vesículas que tienen almacenada paratormona y la va a fusionar a la membrana para que se libere la paratormona, entre torrente sanguíneo y buscando sus células diana a nivel tubular, a nivel del hueso o a nivel del mismo riñón para hidroxilar a la vitamina D, favorezcan que el calcio aumente su concentración. Entonces, este fenómeno ocurre cuando la concentración de calcio en algún momento ha disminuido, ¿no? Ha disminuido. Si ha disminuido, se activa todo este circuito que me lleve a promover la liberación de paratormona, ¿no? Entonces, una vez que la paratormona se ha liberado, busca sus receptores. Los receptores de paratormona son acoplados a proteínas GS y trabajan con proteínas quinasas A, que fosforila proteínas y trabaja con el núcleo celular. Aquí en el núcleo celular lo que va a hacer a nivel renal específicamente y a nivel hepático por otro lado es activar a sistemas enzimáticos que hidroxilan a la vitamina D en posición 1, hígado, posición 25, riñones, para que una vez activa la vitamina D salga al torrente sanguíneo, busque la célula duodenal y le indique que tenga que absorber más calcio, ¿no? Esa es la acción que tiene la paratormona, específicamente hablando de sus dianas que están a nivel renal y por otro lado a nivel hepático. Bueno, entonces, todo es un sistema de regulación continuo, ¿no? Medir por un lado cómo está la concentración de calcio, si está alto, bajo, normal, para que se determine si libero más o menos paratormona. Y esta paratormona, en forma directa, tubular y renal o a nivel del hueso, permite aumentar la concentración de calcio o, en otro escenario, a nivel de la activación de la vitamina D. Entonces, la paratormona, para resumir sus blancos de acción, intestino, hueso, riñón o la misma glándula parietal, ¿qué es lo que hace? La paratormona en el intestino delgado directamente no hace nada. Ella no hace nada. No tiene influencia en el intestino delgado. Directamente influye sobre hueso, sí. Lo que va a hacer es que haya una activación del osteoblasto. Pero recuerden que el osteoblasto es aquella generadora de hueso. Pero a través de unos mecanismos que permiten la expresión de ligandos de mediadores celulares que promueven la activación de otra célula que está ceñida al osteoclasto. Es decir, el osteoblasto genera la expresión de algunos ligandos, proteínas de membrana, que van a permitir activar a otro conjunto de células que van a trabajar directamente en el hueso, conocidas como osteoclastos. Se relacionan ese ligando a las proteínas RANK, que es el ligando de activación del factor nuclear kappa beta, y la osteoprotegerina. Bueno, el objetivo clásicamente en el hueso es movilizar calcio y fosfato. ¿Qué hace en el riñón? Bueno, favorece la activación 1-alfa hidroxilasa,
Permite o activa el sistema tubular para que a nivel apical haya mayor transporte de calcio, al igual como ocurrirá a nivel de la membrana vasolateral. Específicamente, muy discriminativa, repito, con el calcio, favorece su resorción, pero en relación al fosfato, inhibe la resorción del mismo, es decir, promueve su eliminación. Una vez que la paratormona ya se liberó y está teniendo acción sobre estas células diana, evidentemente tiene que decirle a la glándula paratiroides ya no liberes más porque ya está en concentraciones suficientes para buscar ese objetivo. En cambio, la vitamina D, esta sí tiene una influencia directa sobre el intestino delgado. Ella sí va a buscar promover tanto la absorción de calcio como de fosfato. Sobre el hueso, básicamente sensibiliza al osteoblasto para que responda mejor a la paratormona. También va a promover que ocurra un mejor despliegue de las células involucradas en la mineralización del hueso. Sobre el riñón, bueno, no influye tanto sobre el calcio, pero sí sobre el fosfato. Permite que haya mejor reabsorción de fosfato a nivel del sistema tubular renal. Sobre la glándula paratiroides, bueno, evidentemente va a ayudar a limitar también la liberación de más paratormona, aquella que produjo la misma activación de la vitamina D, como lo vimos anteriormente. Bueno, yéndonos al hueso, que pareciera ser, aparte de la dieta, el que directamente va a ofertar una mayor cantidad de calcio, ¿cómo es que se promueve esa interacción entre las células residentes? Que hemos visto que son tres, ¿no? El osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto. Osteoblasto que forma hueso, osteoclasto que lo va a resolver o destruir. La diferencia es una es mononucleada, la otra es multinucleada, es de mayor tamaño, genera un medio rico en hidrogeniones, un pH ácido. Bueno, lo que clásicamente aquí se va a promover es que la fusión de las células promueve la activación del osteoclasto, que es una célula formada a base de los osteoblastos, pero en este caso, como son varias células que se van a fusionar, es una célula gigante con varios núcleos que emite una serie de prolongaciones que se adentran sobre el hueso, sobre la matriz ósea, comienzan a erosionarla, en otras palabras, a destruirla, y posteriormente los osteoblastos en ese espacio que se ha generado buscan depositar mayor cantidad de mineral óseo, es decir, vuelven a formar el hueso. Por un lado, uno lo destruye, por otro lado, otro lo va a formar nuevamente. Pero ¿cómo es la interacción que tiene el osteoblasto y el osteoclasto? Hace un rato mencionaba que se van a expresar algunas proteínas de membrana, algunos ligandos que trabajan con el factor nuclear kappa beta y otra proteína moduladora que se conoce como osteoprotegerina. Bueno, hay células residentes, células del estroma, acá está el osteoblasto, que expresa un ligando a la proteína RANK. El osteoclasto tiene una proteína ya expresada también en su membrana que se conoce como RANK. Bueno, el ligando expresado ahora en el osteoblasto permite unirse al osteoclasto para que finalmente lo vaya a activar. Activa, en otras palabras, el osteoblasto al osteoclasto. ¿Quién diría, no? Como que es el enemigo, el que se contrapone a la actividad. Yo mismo voy a ser quien se active. ¿Para qué? Para que él trabaje con el hueso, me prepare el terreno para que luego yo, osteoblasto, llegue allí y vuelva a mineralizar el hueso. La osteoprotegerina, en cambio, bloquea estas vías de señalización. La osteoprotegerina va a ir en contra de que haya una destrucción de hueso. Lógicamente, en aquellos que expresen menos osteoprotegerina, evidentemente vamos a tener menor oportunidad de poder resolver el hueso y con ello aumentar las concentraciones de calcio en el torrente sanguíneo. Muy bien, entonces significa que este juego de accionar celular en donde se expresan algunas proteínas en la membrana de una y otra célula que promueven la activación finalmente de la resorción ósea, son dependientes del influjo hormonal. Y el influjo hormonal directamente que actúa sobre los osteoblastos es la paratormona. Cuando la paratormona se está liberando en forma de pulsos, porque esa es la forma natural en que se libera la paratormona, no se libera en forma continua. De vez en cuando en el tiempo se van liberando en pulsos determinada cantidad de paratormona en el torrente sanguíneo. Bueno, ¿qué es lo que hace? Mejora la supervivencia del osteoblasto y lógicamente las funciones anabólicas óseas. Puede favorecer entonces, si estoy trabajando con osteoblasto, que haya mejor mineralización del hueso. En cambio, hay escenarios en donde la paratormona se está liberando en forma continua. Y en ese escenario se va a generar un desequilibrio. Apoyamos más la activación del osteoclasto, aquel que destruye hueso. Y si destruye hueso, mayor calcio, mayor fosfato en el torrente sanguíneo, pero mayor debilitamiento también de la arquitectura ósea. En otras palabras, si la paratormona se libera en forma mantenida o sostenida, aumentamos el recambio óseo, pero a costas de disminuir la mineralización del hueso. Ocurre generalmente cuando encontramos una célula tumoral que produce una proteína que se parece a la paratormona y que no sigue el feedback negativo. Entonces aquí notamos la osteoprotegerina, vean cómo está, va a ir a bloquear la interacción del RANKL con el RANK, del osteoblasto con el osteoclasto. Si osteoblasto que expresa el RANKL se une al osteoclasto que tiene el RANK, se activa el osteoclasto y se forma una célula multinucleada. ¿Qué es la osteoprotegerina? Bloquea esa interacción. ¿Para qué? Para que no haya osteoclasto activo.
Al final de cuentas, cuando el osteoclasto sí se ha formado en el ambiente fisiológico, patológico, ¿cómo trabaja? Célula gigante multinuclear con múltiples prolongaciones. ¿Qué es lo que hace? Secreta protones hacia la matriz ósea. Y esto le va a permitir debilitar más rápido al hueso. Al momento que lo debilita, lógicamente, expone su contenido, que son muchas sales, ricas en qué? En calcio y en fosfato, los cuales se van a liberar ¿dónde? Al torrente sanguíneo. Todo eso estimulado ¿por quién? Por la paratormona. Pero recuerden ustedes que el objetivo cuando yo libero paratormona es alcanzar o mantener la concentración del calcio nuevamente en valores normales. Cuando esto se consigue, se genera el feedback negativo. Es decir, ya no quiero más paratormona, ya no quiero que siga liberando la grande cantidad de paratormona para encontrar el estado de equilibrio. Cuando se rompe el equilibrio, por un lado, la fábrica no hace caso al feedback negativo, ya hay calcio suficiente, pero ella sigue liberando paratormona, ya encontramos un desorden primario a nivel de la glándula paratiroidea. A veces es un escenario secundario, en donde la glándula paratiroides es estimulada por alguna otra condición a seguir liberando paratormona y con ello, lógicamente, movilizar mayor cantidad de calcio y de fosfato. Generalmente los escenarios en donde encontramos que hay mayor cantidad de paratormona liberada, que se concentra como un daño a nivel de la glándula paratiroides, es en relación a la aparición de los adenomas. De todas las células normales que en algún momento pueden desarrollarse en la glándula paratiroides, son los adenomas los dominantes, aquellos que van a proveer una mayor cantidad de paratormona producida y liberada hacia la economía. Y lógicamente, si tengo más paratormona, mayor oportunidad de trabajar con el hueso para desmineralizarlo, como estamos viendo acá, y con ello aumentar en demasía la cantidad de calcio. Tengo demasiado calcio en relación a la necesidad que la economía tiene. Lo mismo ocurrirá a nivel renal, en donde se favorece su absorción, o en la activación de vitamina D. Escenarios menos frecuentes son la hiperplasia y los carcinomas, que ya son células malignas de por sí que también pueden liberar grandes cantidades de paratormona. ¿Ya? En ese escenario hemos perdido, evidentemente, la oportunidad de poder controlar la cantidad de paratormona a liberar en relación al calcio que ya se obtuvo y quién sabe ya ha alcanzado valores demasiado altos para lo que se vaya a requerir en algún momento. Bueno, teniendo ese nivel tan alto de paratormona, es evidente que la paratormona va a buscar en sus células diana, la acumulación de algunas sales depositadas en el riñón, la nefrolitiasis, por ejemplo, o la nefrocalcinosis. Demasiado calcio se deposita en el parénquima renal. ¿A cosas de qué? De destruir el hueso, en el caso de la columna, ¿no? Osteoporosis, evidente ese nivel. O el cráneo como que estuviera tachonado de orificios en forma de sal y pimienta, como se describe en la literatura. También se ha desmineralizado en gran medida el cráneo, es un hueso mucho más debilitado. Lo mismo ocurrirá a nivel de los dientes, ¿no? A nivel de la mucosa, la hiperplasia gingival, a nivel de los grandes vasos, la calcificación de los vasos, el endurecimiento, la aparición por tanta hipertensión arterial, el favorecimiento de la aparición de enfermedad ulceropéptica o la calcificación a nivel de la córnea, que acompaña también al escenario donde tengo un estado de hipercalcemia. Estas condiciones, lógicamente, nosotros ya no las vemos con tanta frecuencia. ¿Por qué? Porque en mayor escenario, la mayoría de personas van a un chequeo regular a ver si tienen algún tipo de patología y se piden algunos exámenes de rutina. Y de casualidad, se obtuvo que el nivel de calcio estaba incrementado. Entonces nosotros hacemos un tamizaje, una valorización de qué es lo que está ocurriendo antes de que evolucione a este daño que aquí estamos describiendo. Entonces menos sorprendente poder verlos así. Bueno, hipercalcemia en resumidas cuentas entonces se ve en este escenario, son concentraciones incrementadas de calcio por encima de 10.5, generalmente es el hueso el que oferta mayor cantidad de calcio, la mayoría de veces el paciente va a estar asintomático, no tiene síntomas de por sí, hasta que el valor se mantiene en forma sostenida por encima de 12 miligramos por decilitro. En ese momento ya tenemos que desplegar nuestro conocimiento para ver en dónde estaría la causa. Y hemos visto que en la mayoría de casos obedece a una glándula paratiroides que está trabajando en demasía, a un adenoma, a un hiperparatiroidismo primario. Menos frecuentemente son los tumores. Pero ¿en dónde más puede haber la mayor movilización de calcio desde los huesos? En el paciente que esté inmovilizado, paciente postrado, poner una condición neurológica. Paciente que sin necesitar oferta de vitaminas, a muchos dicen o van a la consulta diciendo que les receten vitaminas porque les han dicho que son buenas para su salud, entonces uno les indica vitamina D, y la vitamina D lo único que hace es sobreactivar la absorción de fosfato, de calcio a nivel renal, la absorción de calcio sobre todo a nivel del duodeno en el tubo digestivo. ¿Qué va a hacer aquí? Va a saturar la sangre de concentraciones de calcio que en ese momento el individuo no requería. Pacientes con hipertiroidismo, pacientes con enfermedades granulomatosas, en donde se produce esa proteína relacionada a la paratormona, vamos a encontrar también que se asocian a estados de hipercalcemia. Entonces, los desórdenes asociados a hiperparatiroidismo, en otras palabras, van a ser primarios, si es que se concentran en la misma glándula paratiroides. Lo más frecuente es el adenoma. Más del 90% son adenomas.
Poco frecuente en los carcinomas, pero igual uno u otro escenario aumentan la liberación de paratormona y me generan ese cuadro conocido como hiperparatiroidismo. Los secundarios, por ejemplo, a nivel del riñón, cuando mi paciente está desarrollando una insuficiencia renal, es incapaz de poder resolver calcio. Entonces, como el riñón no puede absorber calcio, baja la concentración de este en la sangre, y como baja la concentración, inmediatamente la glándula comienza la paratiroides en este caso, a liberar mayor paratormona, para favorecer justamente mayor absorción de calcio a nivel riñón, pero como no encuentra respuesta, se sigue produciendo en mayores cantidades. Entonces, el ejemplo más representativo en estados de hipercalcemia, cuando uno ve a un individuo que tiene una concentración de calcio incrementada, mi primera opción a buscar va a ser siempre a nivel primario que la glándula paratiroides sea afectada y que mi paciente tenga un hiperparatiroidismo primario. ¿Qué encontramos en él habitualmente? Aumento en la concentración de calcio, sobre todo. La paratormona puede estar normal o incrementada. La vitamina D incrementada, lógicamente, porque puede haber un aumento de estimulación por la paratormona. En la mayoría de escenarios para cuando esto debuta son asintomáticos. Si el proceso no se controla, no se diagnostica a tiempo o no se establece un plan de diagnóstico y de tratamiento de lo que está ocurriendo con el paciente, lógicamente aparecen las complicaciones, ¿no? Nefritis, osteoporosis, hipertensión arterial, arritmias cardíacas, estado confusional o psiquiátrico, como lo describimos anteriormente en los pacientes. Esta es la condición en donde la glándula paratiroides lógicamente está trabajando en demasía. Existen otras enfermedades en donde el calcio también se incrementa. Un cáncer que afecta al hueso, se ha diseminado el hueso y lo destruye. Lógicamente, si destruye el hueso, más calcio. El mieloma múltiple, un trastorno hematológico donde las células plasmáticas destruyen también el hueso, más calcio. Enfermedades tumorales que producen altas cantidades de calcio, la sarcoidosis, el hipertiroidismo, paciente con intoxicación con vitamina D, pacientes que consumen muchos antiácidos a base de hidróxido de calcio sobre todo, o pacientes que están inmovilizados, todos ellos en general, como tienen mucho calcio, tienen niveles de paratormona disminuidos. En otras palabras, cuando usted tenga un paciente en donde por alguna circunstancia le ha medido concentración de calcio elevado, inmediatamente usted mida paratormona. Si la paratormona está elevada, indefectiblemente le dice la causa está en la glándula paratiroides. Si la paratormona está disminuida, ¿qué significa? Que el feedback negativo se está ejecutando. Hay mucho calcio, pero no es la glándula paratiroides la causa del problema. Usted tiene que buscar en otros estamentos cuál sería el origen de por qué el calcio se ha incrementado. Pero cuando encuentre calcio alto con paratormona elevada, está cerrado el diagnóstico. Es la glándula paratiroides la culpable de este escenario. Bueno, entonces, al final de cuentas, la excesiva cantidad de paratormona que se ha librado en algún momento, indefectiblemente va a afectar en demasía el accionar sobre el hueso, sobre el riñón y sobre el tubo digestivo. En todos esos escenarios, incrementando el calcio a cifras que son de riesgo para el paciente. ¿Y cuáles son los riesgos que va a tener este paciente? Bueno, las manifestaciones van a ser generales. A nivel cardiovascular, hipertensión arterial, puede haber fenómenos de infarto, isquemia cardíaca, arritmias. Favorece a que el digital puede inducir fenómenos de intoxicación digitálica. A nivel neuromuscular, debilidad, trastornos de conciencia, convulsiones, la muerte que puede acompañar también al paciente. A nivel gastrointestinal, náusea, vómito, anorexia, dolor abdominal, enfermedad ulceropéptica, pancreatitis, que ya no se ve con tanta frecuencia. Cuando vemos a un paciente con pancreatitis, generalmente pensamos en colelitiasis o en exposición al alcohol. Antes, cuando no había forma de diagnosticar adecuadamente a estos pacientes, bueno, con un nivel de calcio sumamente incrementado, hacían pancreatitis por hipercalcemia. Diabetes insípida nefrogénica con poliuria o litiasis renal, nefrocarcinosis e insuficiencia renal que también se pueden presentar en esos escenarios. El hueso debilitado por la sobreexposición a paratormona, mucho osteoclasto activo, en este caso miren cómo se ha destruido, se ha desmineralizado y trata de recomponerse, pero deformando la estructura ósea, esto a nivel de las falanges, por ejemplo, del metacarpo, perdón. A nivel del hueso, esas manchas negras que podemos ver en esta placa radiográfica de la cadera, notamos ya que el hueso ha sido desmineralizado por sobreactivación del osteoclasto. Bueno, entonces mi plan de trabajo cada vez que yo, por alguna condición, me enfrento a un paciente con hipercalcemia, primero que nada, medir el torrente sanguíneo, cómo está, me dice más de 10.5, tiene 11, 12, 13, tengo que, primero que nada, contestar una pregunta. ¿Este paciente está consumiendo en forma no natural vitamina D, vitamina A, algún diurético tiacídico o por alguna condición está inmovilizado? Si la respuesta es positiva, evidentemente, mi raciocinio dice alguna de estas es la causa. Pero si la respuesta es no, no estoy consumiendo ningún multivitamínico, ni un diurético tiacídico, al contrario, hago actividad normal, es decir, no estoy inmovilizado, ya pienso en otras opciones. ¿Qué voy a hacer? Medir cuánto calcio estoy eliminando en la orina.
Si el calcio eliminado en la orina es menor al 1% del que se ha ultrafiltrado, evidentemente yo puedo sospechar que existe un trastorno familiar hereditario. Pero si al contrario noto que a nivel de la orina la eliminación de calcio está sobrepasando el rango que consideramos normal, inmediatamente voy a pensar que la causa va asociada a un mal trabajo de la glándula paratiroides. Entonces, ¿mi trabajo cuál es? Medir paratormona. Si la paratormona sale elevada, calcio alto, paratormona alta, cerrado el diagnóstico, es un hiperparatiroidismo primario. Si al contrario la paratormona sale baja, acá tengo dos escenarios. Que no sea la paratormona natural la causa, sino que pueda ser esa proteína que algunos tumores producen que se parece a la paratormona y que hace lo mismo que la paratormona. Entonces, ¿cuál es mi objetivo? Medirlo en sangre. Si sale elevado, ni vuelta que hacerle. La hipercalcemia se está debiendo a un proceso tumoral, a una neoplasia. Si al contrario sale baja, evidentemente yo acá tengo que medir concentración de vitamina D. Si sale elevado, pienso en tuberculosis o en sarcoidosis, que es una enfermedad granulomatosa, tejido inflamatorio al final de cuentas, y si que sale disminuida, pienso ya en trastornos asociados a la glándula tiroides o algún fenómeno en donde hay una estimulación local en el hueso para poder destruirlo, que son las menos frecuentes. Lo más frecuente, calcio elevado, paratormona elevada, hiperparatiroidismo primario. Si la paratormona sale normal, no es ella la causa, siempre tengo que medir aquella proteína que se parece a la paratormona. Bueno, los objetivos siempre buscar disminuir el nivel de calcio porque hemos visto que existe riesgo de complicaciones, ¿ya? Para evitar algún tipo de daño. ¿Cuál es el otro extremo de la enfermedad en el ámbito patológico? Que el calcio no esté elevado, sino que esté disminuido. Y hablamos que el calcio está disminuido cuando su concentración en sangre es menor a 8,5 miligramos por decilitro. Generalmente se produce porque existe algún sistema de mala respuesta a la vitamina D o a los productos que vienen de la paratiroides, específicamente a la paratormona, es decir, que existiría algún tipo de resistencia.